Un gusto saludarles, apreciados amigos, apreciadas amigas, apreciados hermanos en general. Les damos una bienvenida cordial una vez más a nuestra tercera presentación de este seminario, Cómo establecer una iglesia sencilla en casa. Y antes de empezar la transmisión, queremos animarlos para que ustedes puedan suscribirse a nuestro canal en YouTube, Iglesia Sencilla en Casa, y que visiten nuestra página web, Iglesia Sencilla ORG. Estamos desarrollando este seminario con el propósito de poder instruir a toda aquella persona, independientemente de su trasfondo religioso, que quiera aprender acerca del modelo de iglesia del Nuevo Testamento. Como ya mencionamos, hoy es la tercera presentación. Hemos desarrollado el número 1, que es un panorama general, la número 2, que es las raíces y la historia de nuestro ministerio, y hoy vamos a ver el tema número 3. Y el tema número 3 es Cristo es el que edifica su iglesia. Entonces, queremos empezar diciendo que la iglesia cristiana, la iglesia bíblica, la iglesia que nosotros encontramos en la palabra del Señor, es la iglesia que es edificada por Cristo. Y es la iglesia cuyo dueño es Cristo. Y este pensamiento lo encontramos registrado en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. Como ya mencionamos, la iglesia es el proyecto del Señor Jesús. La iglesia es propiedad del Señor Jesús y la iglesia es el edificio que el Señor Jesús está edificando y que empezó a edificar desde su misma fundación y continuó edificándola a lo largo de la historia con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, estos dos pensamientos es importante que lo tengamos siempre presente y que nunca nos olvidemos. El pensamiento número 1 es que Cristo es el edificador. Y él categóricamente dice, yo edifico mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El fundamento sobre el cual Cristo edifica la iglesia es sobre Él mismo. Y quien edifica la iglesia es Él mismo. No hay ninguna obra humana que contribuya a esa edificación que Cristo hace de su iglesia. En todo caso, lo que ocurre sencillamente somos colaboradores del arquitecto divino que es Cristo. El segundo pensamiento es que Cristo es el dueño de la iglesia. ¿Y por qué Él es el dueño de la iglesia? Porque Él enfáticamente dice, mi iglesia. Y eso tenemos que ser conscientes cada día que empezamos nuestras tareas en trabajar para la iglesia. Tenemos que tener presente de que Jesús dice, esta es mi iglesia. La iglesia de Cristo no es la iglesia de ninguna denominación religiosa. No es la iglesia de ninguna institución religiosa. No es la iglesia de ninguna organización religiosa. No es la iglesia de ningún pastor.
No es la iglesia de ningún cuerpo directivo de tal o cual organización. No es la iglesia de un individuo en particular llamado pastor o llamado apóstol, obispo o profeta, como lo conocemos hoy en día, tantas nomenclaturas, tantas etiquetas que se han puesto. El dueño de la iglesia es Cristo. ¿Y por qué Cristo dice que Él es el dueño de la iglesia? Por varias razones. En primer lugar, porque Él es el que la creó. Él la fundó, Él la estableció. En segundo lugar, es porque Él la redimió. Él dio su vida en la cruz del Calvario para redimir su iglesia, para rescatar su iglesia, para restituirla en esa imagen y semejanza de Dios. Y en tercer lugar, Él dice, esta es mi iglesia porque Él la sustenta, Él la sostiene, Él, como ya mencionamos, la edifica y Él es el que pastorea la iglesia. Y esta, su iglesia, Él volverá para recogerla, porque esa fue la promesa que Él dejó para su iglesia. Muchas veces cuando yo miro la iglesia en la cual soy copastor con Cristo, yo digo dos cosas. Primero, le digo al Señor, Señor, esta es tu iglesia. Es tuya, tú la estás edificando, es tu propiedad y eres tú quien la pastoreas. Yo sencillamente soy un colaborador a tu lado tuyo. Y cada vez yo tengo en mente este pensamiento, que no es mi iglesia. Sencillamente soy un colaborador, soy un instrumento en las manos del Señor. Entonces el Señor a su iglesia no la ha dejado sola. A su iglesia el Señor ha enviado el Espíritu Santo como su representante. Y el Espíritu Santo es el que está edificando su iglesia, es el que está pastoreando su iglesia y usa a los instrumentos humanos como son los llamados, podemos llamarle líderes de la iglesia, o los ancianos, o los pastores de vocación, los pastores que tienen ese don pastoral, que son los ancianos, propiamente dicho, o los diáconos de la iglesia. Entonces usa a estos instrumentos para dos propósitos. Uno, para ayudar en ese crecimiento espiritual. El Espíritu Santo es el que da ese crecimiento espiritual, esa madurez espiritual. En otras palabras, es la calidad de creyentes y fieles discípulos. En segundo lugar, la iglesia de Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, hace que la iglesia pueda crecer. O sea, un crecimiento en reproducción de discípulos que a su vez sean discipuladores de otros discípulos. Y no nos queda otra cosa más que reconocer esto y recuperar este entendimiento de que la iglesia no es una institución o una organización, sino que la iglesia es un organismo vivo, que somos el cuerpo de Cristo, y que este organismo vivo, que es el cuerpo de Cristo, tiene la cabeza que es Cristo. Entonces, cuando la iglesia entiende estos propósitos y cuando la iglesia entiende esta misión y esta visión, entonces Jesús de ella puede decir, esta es mi iglesia. ¿Cuál es la misión que tenemos como iglesia? La terminación de la predicación del Evangelio a todo el mundo en esta generación. ¿Y cuál es la visión que tenemos como iglesia? Es un trabajo de persona a persona, es un trabajo a través
de un discipulado desarrollado en las casas, la iglesia establecida en las casas, tal como el Señor Jesús lo estableció y tal como el Señor Jesús le delegó esto a los discípulos. Apreciado hermano, apreciada hermana, yo te motivo y te desafío para que puedas ser consciente de esto. Que cuando usted escuche a un encumbrado decir, esta es mi iglesia o esta es nuestra iglesia, huya de allí como la lepra. Porque puede ser cualquier otra cosa menos la iglesia de Cristo. Cuando alguien diga eso, usted pregúntele, ¿usted derramó una gota de sangre por la iglesia que dice ser suya? Ya mencionamos, Cristo la estableció, Cristo la compró con su sangre, Cristo la sustenta, Cristo la pastorea y Cristo vendrá por su iglesia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude y que puedas tú ser partícipe de esta gran visión, de este gran proyecto de Cristo y que el Señor te ayude para que puedas también compartir esta visión con otras personas. Nos vemos en la próxima presentación. Bendiciones.